Bien. Bueno, buenas tardes o casi buenas noches para todos. Continuamos con el 8º Congreso Uruguayo de Psicología Médica en esta modalidad virtual extendida. En esta oportunidad les presento una mesa muy interesante que para los que trabajamos en psicología médica realmente va a ser un aporte muy enriquecedor. Tenemos en nuestra mesa, en esta mesa, ex profesores del Departamento de Psicología Médica y una profesora agregada actual del departamento, con lo cual para nosotros va a ser un deleite escucharlos. En este caso, el título de la mesa es Psiquiatría Dinámica y Psicología Médica. Estoy compartiendo la coordinación con la doctora Graciela Porley, también, que está por allí. Y bueno, voy a pasar a presentar cuáles van a ser los títulos de las presentaciones de los 3 integrantes de la mesa. En primer lugar, va a ser aportes de la psiquiatría dinámica a la psicología médica a cargo del doctor Juan D'Apueto. Él es médico internista, psiquiatra, doctor en ciencias médicas, ex profesor de psicología médica, como les decía, docente libre de la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, coordinador del programa de bienestar del Colegio Médico del Uruguay, donde, aprovechamos ya para agradecer que nos han cedido el lugar para hacer este congreso virtual extendido. Y además él es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Voy a presentar primero y después pasamos en esta oportunidad que el doctor D'Apueto comience con su presentación. En segundo lugar va a estar la doctora Ana Laura Hernández Ibero, magíster en Medicina Familiar y Comunitaria, profesora agregada del Departamento de Psicología Médica, posgrado de Psiquiatría y colaboradora de la terapia focalizada en transferencia del Uruguay. Ella nos va a estar presentando formulación psicodinámica del caso en psicología médica. Y en tercer lugar, va a hacer su presentación el doctor Ricardo Bernardi, médico psiquiatra, magíster en psicoanálisis, doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Facultad de Medicina, miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, miembro de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay, ex profesor de Psicología Médica, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, consultor del Comité de Observador Clínica de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bien, y él nos va a hacer una presentación relacionada con una gran pregunta muy interesante, es ¿cuándo es dinámico el enfoque dinámico? Así que en realidad vamos a empezar ahora con el doctor Juan D'Apueto. No sé si Graciela querés hacer algún comentario antes. No, en este momento no, gracias. Comenzamos con la disertación. Bien, gracias. Así que, doctor D'Apueto, empezamos ahora con su presentación. Ya está habilitada para Muchas gracias, Cecilia. Primero, agradecer. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Quiero agradecer a la posibilidad de presentar en esta mesa con compañeros y colegas tan queridos de tantos años, y también felicitarte a ti, a toda la comisión directiva, y al comité organizador de este congreso, que la verdad que ha sido trabajoso, porque obligó a reformular, a repensar, a reagendar. O sea, si armar un congreso nacional es complejo, este ha sido especialmente complejo, y la verdad que ustedes lo están llevando adelante con mucho entusiasmo, con mucho éxito además. Así que felicitaciones a todo el grupo. Bien, voy a compartir la pantalla y comenzar esta presentación que busca
pretende encontrar los vínculos entre la psiquiatría dinámica y la psicología médica y ver qué aportes podemos encontrar. El campo de práctica de la psicología médica es la atención al paciente, pero no solamente la atención al paciente, que presenta sufrimiento psicológico vinculado a una afección orgánica, sino que se extiende al equipo asistencial. ¿En qué instancias? Bueno, muchas veces en cuanto al apoyo al equipo asistencial, en cuál es la mejor forma de abordar el caso del paciente, el tema de la formación de los equipos en habilidades comunicacionales, en mejorar el relacionamiento intraequipo, o sea, una actividad de educación del equipo asistencial en relación a estos temas. Pero más allá de eso también es la atención en salud mental al equipo de salud, lo cual quedó absolutamente de manifiesto en este año y medio de pandemia, en el cual fuimos requeridos como parte del equipo de salud para apoyar a compañeros, a colegas, a otros profesionales y trabajadores. Y también quedó muy de manifiesto en esta pandemia los aportes a la mejora del sistema asistencial y a las políticas de salud, ni qué decir, por ejemplo, lo que ha sido el rol de Ricardo Bernardi en el GACH, por ejemplo, como la visión de salud mental en este momento. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos qué es lo que aporta la psiquiatría dinámica a esto, porque incluso tenemos que tener en cuenta que aun cuando nos centremos en el paciente, voy a volver a la anterior, aun cuando nos encontremos en la atención al paciente, no solamente la psicología médica se refiere a los trastornos mentales del paciente, sino que abarca también aspectos psicológicos, psicosociales, pero también trabaja en la interrelación de los aspectos biomédicos, asistenciales y bueno, y por qué no también económicos y de política de salud y su incidencia sobre el bienestar de las personas. Entonces, ¿qué aporta la psiquiatría de enlace? Bueno, ahora sí. Voy a utilizar esta definición de Gabar, que es el abordaje del diagnóstico y tratamiento caracterizado por una forma de pensar acerca de ambos, el paciente y el clínico, que incluye el conflicto inconsciente, los conflictos inconscientes, los déficits y distorsiones de las estructuras intrapsíquicas y las relaciones de objetos internos, y que integra estos elementos con los hallazgos contemporáneos de las neurociencias. Entonces, la psiquiatría dinámica aporta básicamente elementos de la teoría y la técnica de psicoanálisis moderno, que pueden ser, bueno, el modelo de conflicto, el modelo del déficit, el mundo inconsciente de las relaciones de objetos internos y la relación con el cuerpo y los factores socioculturales, la psiquiatría biopsicosocial. Voy a repasar brevemente estos elementos, ¿no?, básicos del psicoanálisis. El modelo de enfermedad por conflicto derivado de fuerzas inconscientes que procuran su expresión y que deben ser monitoreadas y controladas por fuerzas que evitan su expresión. Y bueno, es esto, ¿no?, el deseo y la defensa contra el deseo. El conflicto puede surgir de diversas agencias intrapsíquicas con diferentes propósitos y prioridades, o como un impulso en oposición con el conflicto internalizado de las demandas de la realidad exterior. El modelo de la enfermedad por déficit, y esto es algo que en el Departamento de Psicología hemos estado trabajando mucho en estos últimos años, por la explicación que este modelo de enfermedad de déficit tiene para una cantidad de trastornos como por ejemplo los trastornos de personalidad, que impactan tanto, como voy a mencionar más adelante, en la relación con el equipo de salud y en la adaptación a la enfermedad. Se trata de pacientes que por diversas razones presentan estructuras intrapsíquicas débiles o ausentes, y hablamos entonces de falla de estructura. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Bueno, podemos decir que cuál es la estructura que está debilitada. Decimos que tiene un yo frágil, que tiene poca dificultad para el control de los impulsos, para la regulación de la autoestima,
para el establecimiento de una autoidentidad y una trayectoria, con fallos en la comunicación interna, con fallos en la comunicación con objetos externos, y que por lo tanto requieren mucho auxilio del exterior para mantener su homeostasis psicológica. Y muchas veces quien debe proporcionar esta homeostasis es el equipo de salud, y no necesariamente, como el equipo de salud no son especialistas en psiquiatría ni en salud mental, les resulta sumamente difícil. El mundo inconsciente de las relaciones de objeto se basa en que todos presentamos múltiples representaciones inconscientes de uno mismo y de los otros, así como de las relaciones entre el sí mismo y los objetos, y que estas representaciones pueden generar patrones característicos de dificultades interpersonales. Lo que se genera aquí son patrones comportamentales, repetitivos, desadaptativos o desajustados, que son la repetición en nuevos vínculos de viejas situaciones. Y estas representaciones, este conjunto de representaciones cargadas afectivamente o vinculadas con emociones, se activan frente a situaciones que no tienen nada que ver con la original, a menos que uno tenga una lectura psicodinámica de lo que está sucediendo. El cerebro, el cuerpo y los aspectos socioculturales. Los abordajes psicodinámicos no contradicen, sino que incluyen los descubrimientos de las neurociencias. O sea que, de alguna manera, la psiquiatría psicodinámica se acerca a la medicina a través de las neurociencias. Los procesos mentales son producidos por el funcionamiento del cerebro. La estructura del cerebro y su funcionamiento están genéticamente determinados. Sin embargo, a través de los mecanismos de la neuroplasticidad y de la expresión genética, están fuertemente condicionados por factores ambientales, sociales y culturales. Bueno, la psiquiatría dinámica y la psicoterapia psicoanalítica. La psicoterapia psicodinámica es una herramienta fundamental de la psiquiatría psicodinámica, pero no es la única ni la fundamental, especialmente en el contexto hospitalario en el que trabajamos en psicología médica. La psiquiatría psicodinámica ofrece un marco conceptual coherente dentro del cual se puede tener en cuenta todos los tratamientos psiquiátricos, no solamente las psicoterapias. Entonces, la psicoterapia psicodinámica, utilizando esta expresión de Gabar, proporciona o promueve decisiones psicodinámicamente informadas. Aunque la indicación no sea la psicoterapia, sino sea la indicación de un psicofármaco, de electroconvulsoterapia o de otras formas de psicoterapia. Se afirman 4 pilares, que no son nuevos para los que estamos acá, pero que siempre conviene recordarlos. Valora la experiencia subjetiva, explora el mundo inconsciente, explica mediante el determinismo psíquico y otorga importancia a la historia. Cuando decimos que valora la experiencia subjetiva, contrasta con la psiquiatría descriptiva, que utiliza una lista de síntomas, un checklist, para clasificar a los pacientes. En realidad, la psiquiatría psicodinámica busca conocer las características distintivas de esa persona, para identificar cuáles son sus necesidades. Entonces, más que realizar un chequeo de síntomas, busca conocer el mundo interno, las fantasías, sueños, temores, esperanzas, impulsos, deseos, autoimágenes. Y en psicología médica explora, al explorar la experiencia subjetiva, explora la enfermedad desde la vivencia que la persona tiene en el contexto de la vida de la persona. La enfermedad en el contexto biográfico, la enfermedad desde cómo la vive el sujeto y todas las conexiones que de esto puede surgir. Explora el mundo inconsciente. Si hablamos otra vez de la enfermedad, explora los aspectos inconscientes que conforman la vivencia, las creencias de enfermedad y la conducta de enfermedad. Por ejemplo, ayuda a entender cómo la enfermedad puede ser vivida como culpa, como castigo, como una redención o como falla.
elementos que son obviamente inconscientes para la persona que la sufre. Cualquiera sea el origen de los síntomas somáticos, puede encontrar un correlato inconsciente, ya sea que consideremos los síntomas somáticos como en la conversión, como representantes de conflictos psíquicos, o como en los enfoques psicosomáticos, como fallas en la tramitación mental con descargas hacia el cuerpo, o cualquiera sea la forma en que se entienda el síntoma somático, siempre se puede encontrar correlatos inconscientes. Explica mediante el determinismo psíquico. Y voy a poner el ejemplo del dolor. Por más que el dolor, pensemos en el dolor agudo, tenga su origen en una lesión orgánica que sea absolutamente demostrable y definida, la forma en que se experimenta y se sufre el dolor va a estar sobredeterminada por toda esta constelación de elementos inconscientes, que tendrán que ver con conflictos, con sus defensas, con déficits estructurales, con relaciones de objeto, con problemas tempranos de apego, tanto como con los factores neurobiológicos, como los receptores, las vías y los núcleos que procesa el dolor. La importancia de la historia biográfica, y tomo esta cita: el pasado es prólogo. Dice Gabar, el psiquiatra psicodinámico escucha atentamente el relato de recuerdos de la niñez, porque sabe que estas experiencias infantiles juegan un rol crucial en los problemas actuales del paciente. Y para ejemplificar, tomemos el caso del dolor crónico. Y siempre nos preguntamos en un paciente con dolor crónico cuánto del sufrimiento está relacionado con sucesos del pasado, y ahí donde frecuentemente se encuentran experiencias traumáticas, abuso, maltrato, problemas de apego, que están encerradas en la memoria del paciente, sobre la cual el paciente muchas veces no tiene recuerdos, o si los tiene, los evita. Voy ahora a tomar 3 elementos que son básicos: la transferencia, la contratransferencia y las resistencias, y ver de qué manera estos fenómenos, si no son adecuadamente manejados y no se actúa en conjunto con el equipo, pueden ser malinterpretados y conducir a circunstancias negativas para el paciente. El paciente inconscientemente pone nuevamente en escena con el médico la relación con figuras del pasado. Y esto no solamente con el médico, sino con todo el equipo de salud, que representa figuras de autoridad y de cuidado. Estas representaciones de objetos internos son gatilladas por las características del médico y por las características del equipo asistencial. En cuanto a la contratransferencia, es un fenómeno muy desagradable para los equipos de salud. La experiencia de las respuestas emocionales que experimentan en relación a los comportamientos del paciente. Y esto es especialmente difícil en los pacientes con trastornos de personalidad, con los niveles muy altos de actuaciones, que involucran al equipo y que generan mucho malestar. Es muy importante en estos casos el ayudar al equipo a identificar que estas emociones, estos deseos o estos comportamientos que surgen tienen que ver con circunstancias del paciente y que tienen su origen en esta historia, y que por lo tanto no tienen que ver exactamente con ellos, y que ellos pueden empezar a aprender a manejarlos. La resistencia. Bueno, esto también es realmente a los equipos les resulta muy difícil, como esta paradoja entre el deseo de mejorar y las fuerzas que se oponen a esa recuperación. Cumple la función de defensa y se puede manifestar tanto como rechazo de las recomendaciones, mala adhesión, olvidos, quejas, llegadas tarde, en pacientes que aún continúan solicitando tratamientos. Y entonces es esta paradoja lo que hace que el equipo muchas veces se sienta desesperado, se sienta con deseos de que ese paciente no vuelva nunca más,
se siente extremadamente demandado y una explicación puede ayudar a mejorar el vínculo. Entendiendo esto, ¿no? Preguntándonos de qué se está protegiendo la persona, qué sentimientos se está evitando manteniendo la enfermedad. Y bueno, y para cerrar esto, me recordé un viejo artículo que con compañeros, cuando preparamos el concurso para entrar al departamento, lo leíamos, entre tantas cosas que leíamos, de la línea de la psiquiatría de enlace. Este es un trabajo de Gross, que trabajaba en el Massachusetts General Hospital, y dice: como en Fausto, el ideal del médico es saber todo, amar a todos y sanar a todos. Pero cuando este ideal del médico perfecto choca con las realidades cotidianas del cuidado de pacientes enfermos y atribulados, pueden sobrevenir una serie de procesos. Puede haber desamparo en el cuidador. Puede haber un castigo inconsciente hacia el paciente. Puede haber autocastigo por parte del médico. Puede haber una confrontación inadecuada del paciente y puede haber un intento desesperado de evitar al paciente o expulsarlo del sistema de cuidado. Por supuesto que el equipo no va a poder admitir esto, ni nosotros vamos a tratar de que lo admita, pero sí podemos tomar en cuenta estos elementos como para trabajarlos nosotros y ayudar al equipo a que lo trabaje. El rechazo de los sentimientos de odio requiere menos esfuerzo que soportarlos. O sea, es más fácil rechazarlos que tolerarlos. Pero esta negación desperdicia datos clínicos que pueden ser útiles para tratar al paciente odioso, termina diciendo Gross. Nosotros nos vamos a encargar de tratar al paciente odioso y vamos a ayudar a los equipos de salud a que puedan manejarlo de mejor manera. Y para eso entender los mecanismos inconscientes que están en juego y que pueden ser explicados desde la psiquiatría psicodinámica pueden ser extremadamente útiles. Bueno, muchas gracias. Aquí termina esta presentación y bueno, después podremos seguir conversando. Bien, bueno, muchas gracias, Juan. Muy interesante todo lo que has dicho. Se ve reflejada muchas de las cosas que hacemos en el día a día, en el departamento, y esto que decís al final, que siempre es en las preguntas, en los ateneos, es, bueno, pero este paciente, ¿qué te hizo sentir? Es un poco lo que estás transmitiendo, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos que nos despiertan algunos pacientes? Pero bueno, lo dejamos para después, el intercambio, las preguntas y la discusión. Graciela, ¿querés decir algo? ¿O sigo adelante? Solamente recordar que vamos a hacer un intercambio después de las 3 exposiciones. Bien, porque, perfecto. bueno, de repente alguno que quiere intervenir ahora, mejor lo dejamos todo para el final. Así acordamos. Sí, bien, porque hubo gente que entró después, entonces está bueno recordar eso, que el intercambio se va a dar al finalizar las 3 presentaciones. Bueno, continuamos entonces ahora con la doctora Ana Laura Hernández. Adelante, Ana Laura, ya tenés habilitada la cámara para compartir. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Agradezco yo también a... Ay, retumba, ¿no? No. Ahí. Agradezco a la sociedad, a mis compañeras queridas que, bueno, que han trabajado tanto para esto. Y para mí es un honor estar en esta mesa con 2 profesores tan queridos, pero además que han sido siempre tan inspiradores para continuar mi formación. En esto de que tuve que revisar, y bueno, este tema de la formulación me llevó a los cursos de la sociedad, que bueno, que Ricardo era el profesor a cargo, pero estaban todo el grupo que estaba con las otras docentes que acompañaban a Ricardo, cuando hablábamos de las divergencias y convergencias de los, de los diferentes manuales, de la formulación de caso, que terminó en el libro de la formulación de caso, que fue creado a partir también de esos encuentros. Para mí han sido como un antes y un después en la formación, y han sido, bueno, un camino de ida en el entusiasmo de continuar en estos temas que realmente son muy apasionantes. Voy a pasar a compartir la pantalla, y para empezar a hablar de este tema,
siempre que voy a hablar de formulación, empiezo a pensar, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque en realidad es algo bastante técnico, porque estamos hablando de armar algo, formular, ¿no? Es una herramienta que va a culminar en una especie como de resumen de mucha información clínica, y que si uno lo piensa así es como algo bastante técnico, pero en realidad en el camino de la formulación hay algo muy apasionante y que voy a tratar de ir transmitiendo a medida que vaya desglosando esto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la importancia de formular? Esto ha sido como un camino de mucho tiempo, donde los desafíos mayores fueron de llegar a diagnósticos realmente certeros, ser eficiente, muy eficaz también en los tratamientos que decidimos para nuestros pacientes. En realidad, recuerdo que este tema se empezó a introducir sobre todo con el Sistema Nacional Integrado de Salud y con la necesidad de que para las prestaciones en salud mental hubiera realmente buenos diagnósticos, buenas derivaciones, y que esa inversión económica en la salud mental tuviera resultados óptimos, y poder medir esos resultados, evaluar que eso fuera así. Entonces, bueno, la formulación aparece como esto de exigir una mayor regularidad diagnóstica, ser más operativo para orientar la psicoterapia, poder evaluar periódicamente la evolución del caso, o sea, ponernos tiempos de un pare y una evaluación de cómo va el proceso que estamos haciendo en el trabajo con el paciente, y es central para una atención competente y centrada, por supuesto, en el paciente. Pero además va a ser muy útil para el paciente, por supuesto. Yo pensaba también para la familia, ¿no? Si trabajamos y el paciente obtiene resultados terapéuticos en ese trabajo, también la familia se va a ver favorecida en esto. Pero también para la formación y la investigación en psiquiatría y psicología, porque se accede digamos, a un lenguaje común para poder investigar, ¿no? Para poder comparar datos, para poder comparar resultados, parte de elementos en común. Y para la formación, nosotros de hecho en psicología médica lo estamos haciendo con los diplomandos, y uno puede ver el proceso que hace el diplomando al hacer el esfuerzo de la tarea de la formulación. También sirve para poder acceder a guías para la práctica clínica que utilicen un lenguaje compartido entre los distintos enfoques, ¿no? Como tenemos en Uruguay los múltiples enfoques psicoterapéuticos, poder tener guías comunes, pautas, guías que digan, bueno, esto es lo mejor para este paciente en este caso, ¿verdad? Entonces, yendo un poco más a la formulación en sí, una definición de formulación, ¿qué es la formulación de caso o psicodinámica de caso? Hoy nos convoca más la de formulación de psicología médica, pero en realidad la presentación es más amplia, es una formulación en general, y estos autores, si bien hay autores que los preceden, pero Perry, bueno, es un gran investigador en psicoterapia, y dice, es una explicación o conceptualización fundamentada teóricamente de la información que surge de una evaluación clínica. En la práctica clínica, las formulaciones son usadas para comunicar una hipótesis y proveer el marco de trabajo para desarrollar el enfoque terapéutico más adecuado para el paciente. Después tenemos otra definición anterior a estos autores, y también utilizan esta definición de una hipótesis acerca de las causas de los precipitantes y las influencias que mantienen presentes los problemas psicológicos, interpersonales y comportamentales de una persona. Esto muchos autores lo definen a la formulación como una hipótesis, y algunos autores dicen, bueno, una hipótesis basada en evidencias, y que hipótesis y basada en la evidencia parece como casi una contradicción, o algo que no se pudiera como unir, pero en realidad lo que definen es que esta hipótesis que nosotros creamos acerca de un paciente, estas preguntas que nos hacemos, traen un respaldo técnico de formación con base teórica, la cual, ¿no? Investigaciones, actualizaciones, que son los que nos hacen que esta hipótesis esté basada en evidencia y la podamos definir realmente así.
Y bueno, un poco a esto que lo decía antes, la formulación clínica de caso puede ser realizada desde distintas perspectivas teóricas, o sea, cada terapeuta puede definir su marco teórico desde el que trabaja y desde ahí va a definir la formulación. Y cuando hablamos de formulación psicodinámica o psicoanalítica del caso, bueno, la perspectiva teórica de base sería la psicoanalítica, ¿verdad? Entonces, ¿a qué preguntas debe responder la formulación del caso? Y esto en realidad a todos los presentes, colegas, y de otras disciplinas les va a resultar familiar, ¿verdad? Porque todos hacemos o intentamos respondernos estas preguntas frente a los pacientes cuando los empezamos a tratar, o cuando los reconocemos, o cuando nos consultan, ¿no? ¿Qué les pasa a este paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿A qué se debe esto que está pasando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y luego vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Si nuestro diagnóstico fue así o tuvimos que retroceder y volver a pensar corregir algunos aspectos del diagnóstico, o probar o buscar otros tratamientos más adecuados. Entonces la evolución nos va a dar esa posibilidad. Entonces, algo ya dijo Juan, ¿no? Pero yendo un poco a nuestro trabajo en psicología médica y cómo pensamos a los pacientes y con qué nos encontramos a la hora de formular, ¿verdad? Los pacientes que nosotros vemos en psicología médica están cursando una crisis vital, que es producto de una enfermedad. Siempre nosotros partimos, y esto también lo trabajamos con los estudiantes, de una persona que sufre una enfermedad, padece una enfermedad. La enfermedad vivida por esa persona es el centro de nuestro trabajo, ¿verdad? Que puede amenazar la continuidad de su existencia, o que le va a traer alteraciones en su forma de vida, que va a requerir tratamientos, hospitalizaciones, etc. Puede haberle dejado secuelas. Esta sobrecarga que va a recibir este paciente, que se va a ver enfrentado a esta nueva situación en su vida, a esta crisis, a este estresor, bueno, va a poner la forma en que lo va a evaluar y quien la padece va a depender de las defensas que utiliza, de los mecanismos de afrontamiento que pone en juego y despliega, por supuesto de su personalidad. Nuestra intervención va a incluir necesariamente a la familia, si hay, ¿no? Bueno, su entorno más próximo, y al equipo de salud. No podemos pensar, aunque el paciente que veamos lo veamos en un consultorio, no pensar en, bueno, qué equipo está tratando este paciente y tratar de vincularnos con el equipo, ¿verdad? Se realiza un diagnóstico de situación, un diagnóstico situacional en base a la evaluación desde un modelo biopsicosocial que es multiaxial, y las intervenciones terapéuticas, porque nosotros no decimos psicoterapéuticas porque nuestras intervenciones son muy variadas y no son solo psicoterapéuticas, finalmente pueden llegar a serlo, pero pasan por múltiples elementos. Y bueno, estas intervenciones van a estar en base a los problemas que encontramos en estos ejes y al diagnóstico final situacional que hacemos, por lo tanto estos problemas, digamos, serían nuestros focos a tratar en este caso. Entonces, volviendo a la formulación, ¿verdad? Que decíamos, la primera pregunta a la que íbamos a responder, ¿qué le pasa al paciente? ¿No? De la dimensión diagnóstica. Y la parte de la dimensión diagnóstica, para mí es una de las partes apasionantes en esto, es como quizás la parte de la cual debemos dedicarle mayor energía y tiempo, porque, bueno, cada vez más tenemos que saber frente a qué estamos, ¿no? ¿Qué paciente estamos? ¿Cómo vivencia esa enfermedad? ¿Qué es lo que le está sucediendo en este momento? O sea, dedicarnos con tiempo, con profundidad, a poder acceder a diagnósticos claros, ¿no? Entonces, en la dimensión diagnóstica va a estar incluida los datos filiatorios, ¿no? La ficha patronímica, como también es conocida, el motivo de consulta de ese paciente. En nuestro caso, psicología médica va a incluir el motivo de consulta biomédico, el que lo trajo al hospital, pero va a incluir el motivo de consulta por el que llega a nosotros. Y, por supuesto, esto que ya Juan lo estaba comentando en su presentación, la experiencia subjetiva de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es lo que hace particular a este paciente en relación a la enfermedad? Lo que lo hace diferente, porque las enfermedades escritas en los libros son todas las mismas, pero los pacientes
los que trabajamos en esto vemos que todos son absolutamente diferentes en sus características individuales. Entonces, en esta, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para enfocarnos en la experiencia subjetiva, verdad? ¿Qué preguntamos? Bueno, ¿qué cree? ¿Por qué le pasa esto? ¿Qué significa esta enfermedad para este paciente? ¿Por qué le parece que le pasó? ¿No? ¿Qué momento en este momento de su vida? Considera que estos problemas, ¿qué explicación dan? ¿No? Son totalmente somáticos, hay algo más psicológico, social, puesto en la explicación del paciente acerca de esta enfermedad. Y en base a esto, ¿qué ayuda espera recibir? ¿No? Y esto, ¿hasta dónde paciente y terapeuta, ¿no? Como tantas veces nos remarcó Ricardo en los cursos, ¿no? ¿Hasta dónde coincidimos en la naturaleza de los problemas? Y esto todos conocemos, que muchas veces hay mucha distancia entre lo que nosotros pensamos que es el problema del paciente y lo que el paciente cree de sus problemas, ¿no? Pienso en un paciente con trastorno de síntomas somáticos, por ejemplo, que nosotros sabemos que hay muchos aspectos en ese paciente que el paciente en este momento, por lo pronto cuando llega a la consulta, no está considerando. Dentro de la dimensión diagnóstica también está el diagnóstico de trastorno y nivel de funcionamiento, después vamos a ver algo más adelante, esto es como el esquema, el diagnóstico de las relaciones interpersonales y el diagnóstico de conflictos y defensas. Entonces, nosotros, cuando comenzamos también a conocer el OPD2, que es un manual de diagnóstico psicodinámico operacionalizado, realizado en Alemania, que se origina en Alemania y por el grupo de trabajo del OPD en 1992, que aparece como una forma de complementar con una mirada psicodinámica el diagnóstico descriptivo del CIE-10. O sea, surge como una necesidad de explicar aspectos dimensionales de los diagnósticos de los pacientes para complementar los diagnósticos categoriales que aparecían en otros manuales. Y el OPD, en realidad, en el departamento, cae como anillo al dedo, por decirlo de alguna manera. Porque, digamos, nos dio un marco a muchas cosas que veníamos trabajando y nos amplió posibilidades descriptivas de nuestros pacientes y nos ayudó también a pensarlos de otra manera. Y por eso está incluido también dentro de la formulación, y ahora van a ver cómo coincide también en esto que he venido diciendo, ¿no? Rápidamente, para los que no conocen el OPD, es, como dije, un manual, pues tiene un sistema multiaxial, y fíjense lo que describe en sus ejes, ¿no? La experiencia de enfermedad, ¿no? La experiencia subjetiva de la enfermedad y los prerequisitos para el tratamiento. El segundo eje es el eje relación, el tercero el conflicto, el cuarto la estructura, y el quinto hace referencia a los diagnósticos categoriales de acuerdo al CIE-10 o los DSM actuales, ¿verdad? Entonces, en el eje 1, como ven, hay muchos aspectos evaluados en el eje 1, pero aparte de que se aplican cuestionarios como el GAF y el EQ5D, se ve la duración y edad de comienzo de la enfermedad, la vivencia subjetiva de la enfermedad, o sea, el padecimiento, lo que estábamos hablando recién, el concepto hacia dónde orienta el paciente su búsqueda de ayuda, qué tiene a favor del cambio, ¿no? Qué obstáculos presenta para cambiar. Todo esto se incluye en el eje 1 del OPD. El OPD tiene una riqueza descriptiva enorme y además una gradación para calificar todos estos aspectos y los siguientes en los otros ejes, que hacen como muy preciso el diagnóstico una vez que uno está más entrenado en esto, ¿verdad? Y el eje relación, que para mí es apasionante, que tiene que ver con los patrones relacionales dominantes, un poco Juan también lo traía en la presentación, ¿no? Que muestra, digamos, le muestra al paciente, y por supuesto el terapeuta también se hace una idea de cuál es la oferta de relación de ese paciente en relación a su vivencia en relación a los demás. Y nos trae lo dividen como una perspectiva
que hace relación al paciente y una perspectiva que hace relación a los otros, ¿no? En la perspectiva de la vivencia del paciente es cómo el paciente se vivencia repetidamente a los otros, y esto tiene que ver con algo más consciente, ¿no? Que es lo que el paciente dice que los demás le hacen, y la otra mirada de la vivencia del paciente es cómo reacciona él respecto a esto, ¿no? Lo que el paciente siente que hace por los demás, que es algo consciente también. O sea, el paciente dice, yo hago todo por los demás, me dedico a ellos, siempre estoy tratando de resolverle las cosas, de ayudarlos, y siente que por un lado los demás como que nunca lo valoran suficientemente, ¿no? En esto que hace, y después tenemos la vivencia de los demás, ¿no? Que cómo ven los otros esta oferta de relación que hace el paciente. En esta vivencia de los otros está incluido el evaluador, ¿no? El evaluador va a vivenciar repetidamente que el paciente, ¿no? Y aquí es lo que desde el punto de vista del observador, el paciente hace sin darse cuenta, o sea, la oferta inconsciente que está detrás de esta oferta consciente que hace el paciente. Y los otros, también el evaluador, se van a vivenciar en relación al paciente, ¿no? Cómo lo que el paciente hace inconscientemente induce una respuesta en los demás, ¿no? Esta persona que hace todo por los demás, pero los demás ¿cómo la viven? Lo viven como alguien que se cree que es mejor que todos, que si las cosas no las hace de tal manera, no están bien hechas, entonces los demás se sienten devaluados de alguna manera, se terminan alejando, y esto hace que refuerce esa sensación de que los demás nunca le prestan la atención necesaria a esa persona, y la persona lo que estaba buscando era lo contrario, acercar, generar un vínculo, hacerse cercano a los demás, y termina logrando lo opuesto, que las personas se alejen como hartas de la oferta inconsciente de esa persona. Esto es una herramienta, digamos, que para mí es riquísima a la hora de trabajar con los pacientes. El tercer eje es el eje conflicto, y el OPD tiene definidos estos conflictos. Son conflictos también que el paciente repite en general a lo largo de su vida. No es un conflicto por estrés actual frente a la enfermedad, sino que son conflictos que el paciente viene repitiendo a lo largo de su vida. Y bueno, el OPD los define como en polos, ¿verdad? Describe cuando están en un polo o en otro los pacientes, y cuando están como de una forma más pasiva o más activa dentro de ese conflicto. Así que hay una gran variedad y riqueza de descripción de situaciones que pueden estar vivenciando los pacientes en relación a estos conflictos. Y después está el eje estructura, que en realidad el eje estructura en el OPD se refiere a la estructura, al funcionamiento de ese paciente, o sea, digamos, en qué estructura de organización de esa personalidad estamos hablando, ¿no? Y bueno, pasa de una estructura más alta, más integrada, a una completamente desintegrada, un nivel de estructural más bajo, pasando por distintos gradientes, y para describir la estructura, toma todos estos ítems, ¿no? La percepción de sí mismo y de los objetos, la regulación y el manejo del self, ¿no? Los impulsos, las emociones, la autoestima, la comunicación con objetos internos y externos, la capacidad de vínculo con objetos internos y externos. Estos puntos, es interesante después verlos, cómo son también tomados en otros manuales, como también el DSM-5, en su anexo 3, prácticamente con los mismos elementos descriptivos de cuando va a definir el nivel de funcionamiento de la personalidad. Bien, y el último, digamos, el eje 5, es dentro del OPD, donde está definido el eje de categorial o el CIE-10 o el deseo, ¿verdad? Y ahí entrecruza, digamos, los diagnósticos del paciente. Entonces, ese fue como el corte de dónde entra el OPD en todo esto, y cómo nosotros lo utilizamos como una herramienta para pensar los pacientes. Y siguiendo con la formulación, ¿no? Como ya vimos, la formulación diagnóstica, seguimos avanzando, ¿no? Teníamos los datos filiatorios, el motivo de consulta, la experiencia subjetiva, el diagnóstico de relaciones interpersonales, de conflictos y defensas, ¿no?
Y llegamos al diagnóstico de nivel de funcionamiento, en el cual va a entrar el eje de la estructura del OPD, pero también podemos pensarlo desde otras líneas teóricas, pero son muy coincidentes, ¿no? De hecho, toda la línea de la TFP, de Otto Kemper, también toma estos aspectos que voy a definir ahora para describir el nivel de funcionamiento de la personalidad, ¿no? Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Estamos frente a un nivel saludable, un nivel neurótico, o un nivel borderline, o con perturbaciones psicóticas, ¿no? Esto para mí es como básico, acceder a este diagnóstico claramente y pensar para poder trabajar frente a qué situación estamos, ¿no? Como decía Juan, si estamos frente a un paciente difícil, ¿no? Estructuralmente está más desintegrado, que va a estar en un nivel de funcionamiento borderline de la personalidad, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con ese paciente? Imagínense ese diagnóstico en un paciente internado en un hospital con una patología orgánica, ¿no? ¿Cómo eso puede impactar? Entonces, en el funcionamiento mental, ¿no? Estructural, esto de cómo funciona el paciente, qué nivel de funcionamiento tiene, también el DSM lo define en 2 dominios, ¿no? Fíjense que es muy similar a lo que define el OPD cuando habla de estructura, ¿no? El nivel del self, o sea, el sí mismo, y lo define en base a la identidad y la autodirección de ese paciente, ¿no? La identidad como experiencia de sí mismo como único, como diferente a los otros, que sea estable, adecuado nivel de autoestima, capacidad de regular una amplia gama de emociones, dice el DSM, ¿no? Este concepto integrado de sí mismo y de otras personas significativas. ¿Qué estamos frente a una identidad, digamos, integrada, o estamos frente a un síndrome de difusión de la identidad, ¿no? Y eso es elemental de definir para poder trabajar con los pacientes. La autodirección, ¿no? Si tiene metas cercanas y a largo plazo, si puede sostener la frustración que genera el ir caminando hacia determinadas metas. Y a nivel interpersonal, ¿no? Si tiene capacidad de empatía, de comprender y reconocer a los otros, tolerar la perspectiva de los demás, la capacidad de intimidad, ¿no? Si puede profundizar en sus relaciones, si estas relaciones son duraderas, pero sobre todo si acceden a un nivel de cercanía que se vea reflejada en esto de la intimidad, ¿no? Bien, siguiendo, ¿no? Con la formulación, diagnóstico de conflictos y fantasías inconscientes y defensas. Los conflictos, lo que vimos en el OPD, puede ser desde donde podemos partir para definirlos, y en las defensas, ¿no? Gran capítulo que también nos va a dar muchos aspectos de cómo funciona esa persona, que para nosotros, dentro de la medicina, trabajando con el equipo, ¿no? Esto de, bueno, el paciente está negando, que es como, la negación es como el mecanismo de defensa que conocemos los médicos cuando yo ahora hablo de defensas, pero en realidad, cuando empecé con todo esto, creo que también era lo único que podía decir, es el paciente está negando, y no sé si sabía muy bien qué significaba como mecanismo de defensa. Pero para nosotros, ya en cómo estamos pensando a los pacientes, nos preguntamos si las defensas que pone en juego este paciente frente a esta situación que está viviendo de la enfermedad son defensas adecuadas, flexibles o disfuncionales, si se basan en la decisión o se basan en la represión. Le permiten un despliegue de afrontamiento adecuado a esta situación de enfermedad, o lo ponen en un lugar pasivo de afrontamiento de la enfermedad, ¿no? Que no es adecuado, no es adaptativo para la situación que el paciente tiene que enfrentar. Y ahí estaríamos como cerrando el capítulo dentro de la formulación de lo que es el diagnóstico, ¿no? Pero fíjense todo lo que implica poder llenar ese ítem. Después recorreríamos el camino de llenar el ítem del diagnóstico etiopatogénico, historia personal y familiar, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores predisponentes a esto? ¿Cómo llegó acá el paciente? ¿Qué antecedentes tiene, no? Bueno, todo esto, situaciones traumáticas, los factores personales, ¿no? El temperamento, capacidad de resiliencia, vulnerabilidad, conductas autodestructivas, etcétera, momentos y circunstancias de la vida, ¿no? Etapa en la que surge la enfermedad, cuáles fueron los factores que la desencadenaron. Bien.
Y bueno, y después iríamos al ítem de cómo tratarlo, ¿no? Y ahí, cuál sería nuestra formulación terapéutica, ¿no? Pudimos ir encontrando focos de problemas en todos estos ejes, y bueno, ahora tenemos que pensar cómo abordar esto, ¿no? Con qué abordajes terapéuticos podemos utilizar, y son los más recomendados. Y ahí en psicología médica son muy amplios, ¿no? Y el punto para nosotros es en qué vamos a trabajar ahora con este paciente. Por eso es un diagnóstico de situación, porque la intervención también va a ser una respuesta a la interconsulta que nos hizo el equipo, o va a ser una situación, problema que nosotros encontramos y que consideramos que es el foco a trabajar en este momento, ¿no? Entonces, bueno, el foco puede ir hacia la elaboración de la enfermedad, ¿no? Como en el proceso adaptativo de su enfermedad. Vamos a tocar los mecanismos de defensa porque no están siendo adaptativos en este momento, o los dejamos sin tocar porque en realidad están siendo muy adaptativos. Hay un conflicto actual por estrés, o hay conflictos repetitivos previos que el paciente ya trae de su historia, ¿no? ¿Cuál es la motivación que tiene para el tratamiento? ¿Cómo es la relación con el equipo de salud? Bueno, si en esta adaptación se incluye la rehabilitación, si hay conflictos interpersonales, problemas de la estructura. Y ahí, por supuesto, en psicología médica no vamos a trabajar con un paciente internado en reestructurar su personalidad, pero sí vamos a actuar, como también dijo Juan, en el equipo para que pueda trabajar con este paciente en la situación de enfermedad, de internación. Y después vamos a ver, en base a estos focos que tomamos para trabajar, cómo evolucionó, ¿no? ¿Qué resultados esperamos cuando estamos, ¿no?, decidiendo la terapéutica? Pero a qué resultados accedimos, ¿no? Digamos, bueno, esto mismo, si obtuvimos los resultados que esperábamos en base a la terapéutica que pensamos, a las intervenciones terapéuticas que realizamos. Y si no es así, tendremos que evaluarlo, pensarlo y actualizar qué se modificó, ¿no? Podemos revisar nuevos elementos que puedan surgir en relación a la formulación clínica inicial, porque la formulación, hay una primera formulación, pero es algo que se va construyendo, hay reformulaciones, ¿verdad?, en el camino. Y para ir terminando, es como les decía, el resumen, que es la formulación, ¿no? Y los autores proponen entre unas 500 y 1000 palabras, y esa es una tarea que, bueno, hay que entrenar, porque no es tan sencillo. Imagínense todos estos aspectos, poder traerlos a 1500 o 1000 palabras, que quede claro nuestro enfoque teórico, lo que encontramos en la clínica, la subjetividad del paciente, hacia dónde vamos, ¿no? No es una tarea sencilla, pero realmente es muy enriquecedor poder hacerlo. Entonces respondemos, ¿no?, a quién estamos dirigido esto, le está pasando qué cosa, con qué diagnósticos, con qué nivel de funcionamiento, con qué historia personal y familiar, qué tratamiento vamos a plantear, hacia cuáles focos vamos a trabajar, y vamos a ir evaluando en base a lo que hicimos, qué resultados obtuvimos. Y bueno, esa sería mi presentación. Quedo para la discusión al final. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Ana Laura, muy clara. Realmente viene siendo esta mesa, viene teniendo como un ensamble de disciplinas, tanto la psiquiatría dinámica como la psicología médica, y la primera presentación tuvo un contenido más teórico, con alguna mezcla de práctica actual y real, y vos trajiste una herramienta también muy amigable para la práctica nuestra de psicología médica. Y bueno, y ahora venimos con esta gran pregunta, con el doctor Bernardi, que en realidad nos va a presentar, digamos, quizás respuestas a esta pregunta, es cuánto dinámico o qué dinámico es lo dinámico. No sé, eso él le va a dar esa vuelta. ¿Cuándo es dinámico el enfoque dinámico? Ahí va. Entonces, creo que va a tener, esto va a incluir seguramente datos de lo que trajeron
los dos profesores anteriormente. Yo creo que esta mesa quedó muy bien ensamblada, realmente para mí muy interesante y muy enriquecedora. Desde el punto de vista personal, obviamente después lo vamos a escuchar a ustedes, así que le dejamos la palabra al doctor Bernardi, que ya tiene habilitada la pantalla para compartir. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Es realmente un gusto estar acá. Me siento como retomando viejas relaciones, viejas experiencias y también nuevas, ver, digamos, rostros nuevos, también rostros conocidos de antes, y compartir sobre todo con Ana Laura y con Juan, cuyas exposiciones me resultaron un placer seguirlas y que me permiten también apoyarme mucho en lo que ellos ya dijeron, resumieron muy bien, para no repetirnos, sino para poder hacer algunas reflexiones personales. Claro, como diría Ana Laura, visto desde el que habla son reflexiones personales, visto desde el que escucha puede sonar a divagues de distinto tipo. Pero lo completo de las presentaciones de ellos me permite también como ir a moverme con más libertad entre distintos temas. ¿Y por qué pregunto cuándo es dinámico un enfoque dinámico? Porque como decía Juan, y creo que lo explicó muy bien, el enfoque dinámico, el enfoque de la psiquiatría dinámica, tiene en cuenta el aporte fundamental de Freud, que distinguía el lugar de lo inconsciente, el aspecto tópico, el aspecto dinámico, que era el conflicto entre fuerzas internas en pugna, entre el deseo, la defensa, y el aspecto económico, que tiene que ver con las magnitudes diferentes de esa fuerza, que pueden ser mayores o menores. Ahora, es muy interesante que acá en el Río de la Plata, Blecher, en 1699, José Blecher, un autor argentino, escribió un trabajo en el 69 en el cual decía, miren, la teoría psicoanalítica toma los puntos de vista tópico, dinámico, económico, y de ahí de lo dinámico surge todo el enfoque de la psiquiatría dinámica. Ahora, si miramos la práctica real, encontramos que fue fundamentalmente dramática, situacional y dialéctica. Dramática, ¿por qué? Porque, como decía Juan, cuando el médico tiene que encontrarse con un paciente odioso, o cuando tiene que dar una noticia muy mala, bueno, realmente está viviendo, no en términos abstractos, teóricos, sino viviendo situaciones que son dramáticas. ¿Y situacional qué quiere decir? Que estamos metidos en una relación concreta, que estamos comprometidos con la situación y que, si pensamos bien, solo vivimos en situación. La memoria episódica dice eso, que solo recordamos episodios. Yo no me puedo recordar a mí mismo aislado del resto del mundo. Estoy o durmiendo, o despierto, o con uno, o con otro, o solo, o con ganas de estar con alguien, o con ganas de no estar con nadie, pero siempre estoy en situación. Vivimos, ahora se habla de la mente, una característica es que es enacted, que en inglés, que está en acto, en algún tipo de situación. También es embodied, que está siempre en mi cuerpo, no existo fuera de mi cuerpo, por lo menos hasta ahora no. Y también dicen, y después me voy a referir más, extended, porque es extensa, porque cada vez tenemos más medios para que la mente se comunique. Nos estamos comunicando por una computadora. Yo estoy hablándole a un micrófono, no tengo ninguno de ustedes acá, y sin embargo los veo allí. Y dicen también, en vez de situada, como decía.
Entonces, estamos en una práctica dramática, situacional y dialéctica, porque siempre avanzamos en medio de contradicciones. Afirmamos algo, después encontramos algo que lo supera, lo niega, pero no totalmente. Entonces, esa práctica es dramática, decía Blecher, situacional y dialéctica. Y citar a Blecher me hizo acordar, claro, de que yo, cuando apenas me recibí, allá por el 69, entré a trabajar en un nuevo plan de estudio, nuevo en aquel momento, obviamente, plan de estudio que tenía la Facultad de Medicina, y Blecher venía de Buenos Aires, que era, él ya estaba creando, en realidad, creó prácticamente la Facultad de Psicología, que fue como el que lo organizó, y venía y colaboraba con el origen del grupo de psicología, de ese nuevo plan que después fue, años después vino la dictadura, esa interrupción, y años después dio origen a psicología médica. Y ahí aparecieron múltiples contribuciones y denominaciones. Se mantuvo psicología médica, pero estaba psiquiatría de enlace, psicología de la salud, medicina psicosocial, que está en el título de la sociedad, medicina comportamental, humanismo médico, es como en el CLAE, en la facultad, el CLAE la denomina, Correa, medicina centrada en la persona, que acá también hay un grupo trabajando, y muchos países como Perú y en otros lados tuvo mucho desarrollo y a nivel internacional. Entonces, ese enfoque, aquel enfoque de Blecher del 69, continúa con distintas denominaciones, con distintos enfoques vigentes. Y de eso es lo que quiero hablar, de que lo dinámico es vigente y es verdaderamente dinámico cuando es dramático, situacional y dialéctico. Como fue tan completa la presentación de Juan y de Ana Laura, me eximo de entrar mucho en detalle y puedo ir a destacar algunas cosas. Porque lo que decía también Ana Laura muy detalladamente es que tenemos que dar una visión del paciente, de la relación asistencial, y todo esto como observadores participantes. Es un término que se empezó en la etnografía y en la antropología para describir al que está describiendo una sociedad un poco desde afuera, pero que para poder entenderla precisa participar de esa cultura. Si queremos describir una cultura distinta a la nuestra, tenemos que primero meternos un poco, si no, no entendemos nada de lo que pasa en Afganistán y tampoco en el cuadro de enfrente del fútbol. Entonces, ahí llevamos nuestra propia subjetividad y nuestros propios conflictos, y es todo un lío de cómo manejar este tipo de evidencia. Porque cuando somos puros observadores y contamos glóbulos rojos en un microscopio, es una cosa, pero cuando estamos describiendo situaciones que solo las podemos entender a través de nuestra participación en ellas, y ese es el punto en que me voy a centrar y les pido que se vayan focalizando, ¿a qué significa obtener evidencia objetiva sobre lo subjetivo? Porque tratamos de ser objetivos sobre lo subjetivo. No podemos ser arbitrarios o caprichosos y contar lo que nos ocurre. Una buena clínica retoma lo que percibe un sujeto, pero hay argumentos para que algo pueda defenderse y algo no, para que algo sea convincente o no. No todo da lo mismo. Entonces, ¿cómo ser objetivos sobre lo subjetivo? ¿En qué tipo de evidencias nos basamos? Fíjense que desde los años 70 en adelante hay todo un impulso. Yo hablaba del 70 Blecher, 69, 70 Blecher, la experiencia acá que se interrumpió con un golpe de Estado, pero en esos mismos años empieza a darse un movimiento que después en los 90 surge como la medicina basada en evidencia.
en la cual busca darle a la medicina una base científica, son ciencias médicas, y apoyarlo en investigaciones cada vez más rigurosas, ensayos clínicos controlados, metaanálisis de los ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas también de la evidencia cualitativa. O sea, ir ampliando la base de evidencia, pero a la vez sumando la pericia clínica y los valores, creencias y preferencias del paciente. Esa fue la formulación inicial de Hackett y un grupo que trabajaba en Canadá, en McMaster. Cada vez fue pasando más a un primer lugar la persona del que la ejerce. Porque si bien se ve el puntero, ¿no? Si bien está la evidencia que viene de investigaciones, eso no puede separarse de un contexto clínico y de lo que el paciente, de los valores y preferencias del paciente. Entonces, la pericia clínica es la que termina. Esperen, si vamos al primero, lo que estaba era la medicina basada en la evidencia en el centro. Acá pasó al centro la pericia clínica, que une las evidencias desde la investigación, los valores y preferencias del paciente y los conocimientos clínicos del paciente y sus circunstancias. Y tenemos cada vez más la persona con su subjetividad en el centro. ¿Por qué? Porque esta toma de decisiones tiene que ser compartida. Piensen en un tema muy complejo, el tema de la eutanasia, por ejemplo. Obviamente que el paciente es el que tiene que pedir ayuda para poner fin a su vida. El médico puede prestarse o negarse, puede decir que sí o no, pero no importa, no es él el que tiene que decidir. Esa toma de decisiones tiene que respetar la del paciente. Y tienen que darse relaciones de cooperación o conflictivas, y en experiencias que pueden ser muy complejas e intransferibles. O sea, tiene que haber una medicina humana global que toma en cuenta a la situación de los dos. Obviamente que el paciente quiere que sepamos y podamos anticiparle el efecto de los tratamientos que vamos a hacer. Y para eso precisamos todo lo que la medicina basada en evidencia desarrolló como evidencia confiable, basada en metaanálisis y revisiones sistemáticas. Pero tenemos que traducirla a situaciones concretas donde está en juego subjetividades del paciente y nuestra. Ahora, ¿cómo conocemos a alguien? Piensen a cualquiera. Yo miro las caras de los que me están oyendo. ¿Cómo sé qué están pensando? Y esto es muy interesante. Por un lado, hay un conocimiento objetivo. Uno hace una teoría de lo que le pasa en la mente de otro. Y se llama así, TOM, Teoría of Mind, teoría de la mente del otro. Es un conocimiento impersonal, replicable en tercera persona. Un trabajo científico se escribe tradicionalmente en tercera persona. En realidad, Feyerabend, que es un epistemólogo, decía que esto es una manía cientificista de nuestra época y que Galileo escribía así y reproduce lo que decía Galileo. Y coloqué los lentes en un tubo uno después de otro y con gran sorpresa vi que en Saturno había un anillo alrededor y me quedé sorprendido y fascinado. Galileo escribía así, pero la ciencia actual escribe en tercera persona. Y está bien. Además tenemos un ego que más vale dejarlo quieto. Pero conocemos subjetivamente cuando nos basamos en experiencias internas nuestras. Pero entonces a él le pasa lo que me pasa a mí. Debe estar sintiendo esto, que yo lo siento de esta manera.
Nunca sabemos si es exactamente de igual manera, pero cada uno nos hacemos la idea de que el otro siente parecido. Entonces, después le tenemos que decir, pero ¿cómo? ¿Vos no sentís eso mismo que yo? Piensen en las parejas, bueno, si no, no habría Netflix. Y conocemos que es mucho más complicado intersubjetivamente, porque cuando estamos con otro en una experiencia participamos de algo común. Es un momento que compartimos. Y ese es el lío del que voy a hablarles ahora. Esto no es nuevo. Jean Merleau-Ponty, que era un fenomenólogo de la época de los 40, de los 50, hablaba de intercorporalidad. Porque conocemos con todo el cuerpo, con el estómago, con los genitales, con los músculos, con todo. Y ese conocimiento es en segunda persona, tú. Baranger, que fue un fundador del grupo psicoanalítico uruguayo, vino también de Argentina, hablaba, perdón, que se me fue, acá, hablaba del entre dos de la sesión, que es algo que ocurría entre dos en un campo común. Voy a ir rápido ahora. Vamos a ver muy breve el conocimiento objetivo. No es fácil obtenerlo y mucho más difícil utilizarlo. Fíjense, y volviendo a psiquiatría dinámica, sabemos que psicofármacos y psicoterapia, no importa las cifras, en 10 años cambiaron, esto es viejo 10 años, cambiaron, pero las dos son eficaces. Y ahora, los últimos trabajos confirman que en la depresión mayor, por ejemplo, psicoterapia y farmacoterapia, en los casos más graves, e incluso en la moderada, puede ser mejor que cualquiera de las dos aisladas, se pueden usar en forma secuencial, también en depresiones crónicas. La psicoterapia tiende a tener efectos más duraderos, más amplios, los trabajos en Alemania del LAC, del estudio en depresión resistente, y en ambos tratamientos hay modificaciones a nivel cerebral. Entonces, esto lo sabemos por medicina basada en evidencia, ensayos clínicos controlados, metaanálisis. Sin embargo, cuéntenme cuántas depresiones se tratan solo con psicofármacos. La mayoría. Entonces, la medicina basada en evidencias no alcanza con que esté en el papel. Puede estar en el papel y no estar en la práctica. Claro, hay muchas más cosas para decir de esto. Si empiezo a hablar, no paramos, pero es para pensar. Y es necesario que existan, que faltan en nuestro país, agencias independientes que evalúen la calidad de atención en salud. En la Academia de Medicina estamos trabajando en un grupo para poner el énfasis en que hay que evaluar y evaluar. Si a mí algo me dejó el GACH, es la idea de cómo, que Radi insistía mucho, basado en evidencias, porque hay incertidumbre por todos lados. Todavía no sabemos cómo va a seguir esto. Hoy hablábamos antes de empezar, bueno, si viene una variante. Bueno. Entonces, hay en muchos países agencias, como la NICE en Inglaterra, es un instituto de calidad de la atención, que evalúan si realmente la evidencia objetiva se está usando objetivamente. Pero con lo intersubjetivo es mucho más complicado. ¿Cómo aumentar la evidencia sobre experiencias subjetivas e intersubjetivas? Por un lado, están todas las metodologías cualitativas o mixtas que hay que aprovecharlas, que recogen la experiencia personal de pacientes y médicos de situaciones específicas, y psicólogos, y que están desde el 2012 incorporadas en la colaboración Cochrane, como revisiones sistemáticas cualitativas o metaanálisis cualitativo, todas las mediciones PRO en las que se trabajó tanto, todos los estudios de calidad de vida que Juan desarrolló y
y mucha otra gente en el departamento trabajó mucho en estas medidas basadas, reportadas por el paciente, su calidad de vida. Y los estudios de caso único, que yo estoy trabajando en la parte de psicoanálisis con un modelo en 3 niveles. Bueno, todo hay metodologías que buscan ampliar, utilizar esta evidencia subjetiva e intersubjetiva. Ahora, nuestra subjetividad es el escáner más sensible que tenemos, pero el más difícil de calibrar. Una madre, yo me acuerdo, José Luis Díaz, un neonatólogo, decía que la manera de saber si un niño le duele o qué le duele es la madre, porque tiene el escáner sintonizado. Ahora, lo más interesante es que esto se está comprobando. Con todo lo de las neuronas espejo, porque si vemos a alguien que le duele, que tiene las zonas de dolor activadas, y eso se prueba por resonancia magnética funcional, nosotros empáticamente disparamos zonas de nuestro cerebro, la zona prefrontal, dispara en respuesta a lo que está ocurriendo en el otro. Obviamente no tenemos Bluetooth, pero reaccionamos a los signos de dolor, a las manifestaciones de dolor, porque estamos cableados para reaccionar y formar sociedades humanas. Por eso podemos hacer sociedades, y por eso, no sé si ustedes vieron la película de Netflix, Clickbait, muestran cómo funcionamos generando personajes. Ahora, esto va mucho más lejos, porque la neurociencia social ahora está con el hiperescaneo, que es escanear varios cerebros. Yo hablaba con Graciela Lago, le pregunté, dice, acá todavía muchas de estas técnicas no se usan, algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, la espectroscopía funcional cercana al infrarrojo permite que escanea zonas más superficiales del cerebro, no tan profundas como el fMRI, la resonancia magnética funcional clásica, pero permite que la use un casco, parece un casco de bicicleta, por lo que cuentan en los trabajos. Yo no participé en este tipo de investigaciones, pero cuentan que las personas pueden actuar en el mundo normal, o entrar juntas a un resonador, o tener un electroencefalograma mientras hacen juego de cooperación o de ganancia o de no ganancia, o, en fin, verse a través de pantallas y ver cómo cada uno reacciona a la imagen de otro, por ejemplo, una madre y su hijo. O sea, que se abre un universo absolutamente interesante en el que ya se van comprobando qué zonas cerebrales se sincronizan y qué es causa y qué es efecto, que es complicadísimo. Los procesos cerebro-mente, los procesos mente-cerebro, y todo esto de la intercorporalidad de Merleau-Ponty, de los fenomenólogos, parece que lo estamos viendo ahora en estudios. Yo me permito un poco estos divagues, que son un poco divagues porque, como soy el último, también a esta hora se siente. Y ya estoy terminando. Entonces, fíjense, ¿alguno de ustedes contestó, cliqueó acá? Desde cuando entró al banco o cuando entró a cualquier sitio de internet. Ahora, ¿saben qué quiere decir reCAPTCHA? Vale la pena. Porque fíjense, nos están preguntando por nuestra identidad y tenemos que decir que no somos robots. ¿Pero a quién se lo decimos? Estamos ayudando a la inteligencia, a Google, a entrenar su inteligencia artificial para hacer
más inteligente, más rápida y más confiable. O sea, un robot nos pregunta si somos congéneres, porque no quiere que entre ningún otro robot. Si somos humanos nos deja, si no, no. Pero esperen un poco. ¿En qué mundo? Ah, y además, esto quiere decir que están haciendo el test de Turing. Turing fue el padre de las computadoras, el que descifró en la guerra el código Enigma de los alemanes. Hay una película muy, muy interesante de cómo fue armando las primeras computadoras para descifrar el código alemán, el código secreto de los alemanes. Y el test de Turing era que un humano tenía que poder darse cuenta si estaba dialogando con una computadora o con un humano, si chateaba con una computadora o con un humano. Todo está muy bien, todavía se puede, pero no siempre, estamos en el borde. Y lo más interesante es que acá es al revés. El test de Turing es reverso. Es la computadora que nos hace un test de Turing a nosotros. Y ya están descubriendo que hay patrones de tecleado que antes a veces nos ponen una imagen que tenemos que ver unas palabras que están distorsionadas, pero ahora están descubriendo que hay otro tipo de patrones que sin preguntarnos se pueden dar cuenta. Ok, bien, vamos a ese mundo. Pero entonces, vuelvo a la pregunta de la presentación, no me fui tan de foco. ¿Cómo sabemos que no estamos trabajando o viviendo como robots? ¿Qué es dinámico o dramático, situacional y dialéctico en este enfoque? ¿Se entiende la pregunta? ¿Somos humanos cuando trabajamos? Porque la medicina se viene con recursos de inteligencia artificial enormes. Va a cambiar un montón, digamos, toda la mente extensa, encarnada, actuada, y vamos a tener un aparatito que nos va a decir casi todo del paciente. ¿Cuándo somos humanos? Dinámico quiere decir que estamos hablando de algo en lo que preferimos no pensar. Todo lo de deseo y resistencia, digámoslo así, no nos gusta hablar de eso. Es pensar en cosas que no queremos pensar porque duelen, porque nos compromete, esto es lo situacional, con situaciones complicadas, porque hay que avanzar entre luchas internas, eso quiere decir dialéctico. O sea, cuando algo es dinámico, cuando no nos gusta, cuando realmente nos despierta resistencia, no queremos eso. Piensen que con los pacientes, ¿qué ponemos en juego? Ponemos en juego sentimientos de temor, de pérdida, de esperanza. Pensemos en el coronavirus, en todo esto. Hay temor, hay pérdida, hay esperanzas. Son todas cosas que cuestan. Bueno, cosas que cuestan quiere decir dinámico. Y ahí es algo real. Y muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Graciela, te dejo quizás este rol final en la parte. Yo te ayudo, yo te acompaño para el intercambio, para las preguntas, para los comentarios. Creo que las 3 presentaciones nos dejaron pensando en muchas áreas y en muchas prácticas que hacemos día a día. Si querés, ¿estás escuchando, Graciela? Sí. ¿Sabés qué pasa? Me perdí, no escuché la primera parte de lo que tú dijiste. Dije que si querías te dejaba este rol de coordinador en la parte, coordinadora en este caso, en la parte del intercambio. Pero yo te ayudo, hacemos las dos. Sí, ¿Te parece? cómo no, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, entonces dejamos el espacio para comentarios, preguntas. Bueno.
Los escuchamos. Gracias a los tres nuevamente, muy claras las tres presentaciones. Quiero comentar esto nada más, muy Bien. claras y complementarias, porque hemos pasado de lo teórico a lo práctico, y yo diría que a lo reflexivo, con cierto toque histórico, que me pareció muy buen complemento y una muy buena manera de meternos en todo esto que no es nada sencillo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, esperamos preguntas. Bueno, ¿quién rompe el hielo, no? Pueden levantar la mano. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Lo que les pedimos que al final no se retiren porque tenemos una pequeña evaluación de esta mesa, que va a ser por Zoom. Veo mucha gente del departamento, gente que pasó por el departamento, creo que tienen muchas cosas para comentar. ¿Alguna mano levantada? No. A ver, poneme la pantalla de participantes. No veo nada. Ah. Ana. Bueno, tenemos a Ana Bentancor, profesora adjunta del departamento y presidenta del Congreso. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un disfrute estos lujos que nos damos de armar estas mesas con estas exposiciones brillantes, con gente tan querida, y que nos sigue haciendo pensar permanentemente, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿No? Esto último que traía el profesor Bernardi, de siempre seguir pensando la importancia, ¿no?, de lo subjetivo, de lo intersubjetivo, de lo dinámico. Yo pensaba, ¿no?, que el viernes próximo, dentro también de las actividades del Congreso, vamos a tener una mesa muy interesante sobre medicina genómica, y bueno, y también esa es la medicina en la que estamos, es la medicina que se viene o que ya vino, con todo lo que promete, con todas las expectativas que eso genera, esta nueva vida donde, bueno, vamos a poder comprarnos nuestro mapa genético, ¿no? Y conocer cada uno de los cromosomas de nuestro ADN, y bueno, y cuánto nos va a predisponer eso a enfermedades orgánicas o mentales, y no terminar en esa relación robótica, tal vez, del que puede llegar a ser la medicina o la práctica de la psicoterapia, ¿no? Pero que siempre la práctica lo que nos termina devolviendo es eso, que lo insustituible del vínculo, ¿no?, de lo intersubjetivo, difícilmente pueda ser abarcable en su totalidad. No sé si me expreso bien en mi reflexión, pero preguntarle un poco al profesor Bernardi eso, ¿no? ¿Qué opina acerca de esa dimensión de lo intersubjetivo en el encuentro con el otro, médico, paciente, enfermera, paciente, psicoterapeuta, paciente, que cada uno va a tener como esa aproximación que me genera cosas, que le genera cosas al otro, y bueno, y eso cómo codificarlo y cómo compartirlo con otros. Claro, yo creo que ese es otro campo en el cual nos es difícil prever a dónde nos va a llevar, porque la consecuencia de que uno sepa más o menos el futuro y de que las empresas y de que públicamente se pueda tener acceso a toda esa información, uno realmente le cuesta imaginar ese mundo. Yo no sé, me gustaría saber también qué piensan
nosotros viendo de participantes en la mesa. Pero lo que decía Harari, este historiador que publicó una trilogía muy interesante en los últimos años, era que no vamos a poder frenar de que las computadoras o los genes averigüen o deschaven nuestra intimidad. La única solución, dice, es controlar a los que tienen esa información. Pero que la información va a existir y se va a generar es inevitable. Ahora, o tomamos un control de la sociedad que podamos garantizar la privacidad, o realmente vamos a ser mucho más transparentes de lo que podemos querer. Es otra posibilidad, aprender a vivir así y regular eso, pero me parece que es, no sé si, por eso digo, invito a Laura, Juan a opinar, pero creo que es muy, muy difícil prever a qué mundo nos lleva el mundo de la genética, de la epigenética. Va a haber que sumar además genes más influencias ambientales. Y todo eso con una inteligencia artificial que puede hacer cálculos más rápido que nosotros. A ese mundo realmente no solo los virus nos ganan 2x3, sino que además estamos generando un contexto donde no estamos acostumbrados a vivir. Le paso la palabra a Juan y a Ana Laura. Que ciertamente estamos en un momento en el cual la incertidumbre de cuál va a ser el futuro de la humanidad aparece por todos lados. A ver, lo interesante es que todos los artículos que uno lee ahora sobre trastornos psiquiátricos vienen con un ítem de correlato neurobiológico. Y cuando aparece lo neurobiológico, aparece la genética. Y cuando aparece la genética, siempre nos recuerdan que los genes se modifican en su configuración y en su expresión. O sea que esto que dice Ricardo es que, bueno, terminamos confirmando en base a evidencia científica lo que toda la vida suplimos por la experiencia personal. Y es que hay gente con la que nos entendemos bien y decimos que la amamos y que la queremos y que queremos estar y que nos sentimos comprendidos, y hay gente con la que no nos sentimos nada comprendidos y que preferiríamos no estar. Entonces, finalmente, vamos a tener evidencia de qué partes de nuestro cerebro son las que nos dicen que amamos a alguien o evitamos a otros, ¿no? Hacia quién sentimos aversión, se nos activa tal parte de la amígdala, y hacia quién sentimos apego, se nos descarga la oxitocina. Pero los fenómenos siguen siendo los mismos. A ver, me parece que lo que trajo Ricardo es, más allá de toda la parafernalia científica con cascos para demostrar las cosas, lo que uno siente y lo que vive y lo que experimenta es absolutamente real. Difícilmente una máquina vaya a experimentar eso. Capaz que en algún momento sí. Ojalá que la humanidad sobreviva lo suficiente como para que se pueda responder si una máquina puede realmente tener sentimientos y modificar su propia configuración en base al contacto con otras máquinas. Bueno, pero mientras tanto, el contacto interpersonal, el poder de lo subjetivo, de lo intersubjetivo, del encuentro con otros, sigue siendo lo más real que tenemos. No sé. Y en eso nuestra especialidad, nuestra disciplina, las ciencias médicas y nuestra especialidad, la profesión de salud mental nos da una oportunidad extraordinaria, ¿no? Que otras profesiones, a ver, sí, ahí me preocuparía, ¿no? ¿Qué está pasando en el cerebro de las personas que no trabajan más en contacto con otras personas? Eso sí me preocuparía, eso quizás tenga consecuencias.
bueno, quizás las está teniendo, ¿no? La preocupación de los niños con las pantallas. Ahí me parece que sí que vamos a tener problemas. No sé si estoy aportando algo a la pregunta, pero de todas maneras me gusta mucho este diálogo sobre estos divagues de Ricardo, que siempre son tan fermentales y tampoco divagues, ¿no? Tampoco divagados y tan fermentales. Capaz que Ana Laura quiere agregar algo. Yo en realidad nunca soy tan futurista, se ve que como que trato de negar un poco eso, pero entiendo que es un avance, por supuesto, innegable y que va a llegar. Estaba pensando ahora, no tengo como una posición tomada o demasiada reflexión, pero en lo intransferible de la vivencia de lo humano, ¿no? Porque el llegar a ser un robot que pueda entender al otro, podrá obtener, sí, un alto grado de información, pero si ni siquiera entre los seres humanos logramos realmente transferir no sé, al 100% nuestra intimidad, ¿no? Por más cercanos, uno parece cuando siente una relación de intimidad y de cercanía con otro, que comparte un enorme porcentaje del interior de uno, pero siempre hay una parte intransferible de la experiencia, ¿no? Entonces, también quizás a los robots le pasemos esa limitación de alguna manera. Entonces, creo que por más que lleguen a tener una lectura muy cercana, va a seguir siendo un poco también como la que tenemos entre nosotros, que no llega a ser completamente transferida, ¿no? Yo siempre pienso en los pacientes, ¿no? En esa cuestión hasta dónde uno está comprendiendo realmente su vivencia, ¿no? En la enfermedad hay una cuota de una soledad, ¿no? que realmente es intransferible, por más cercanía, compañía, entendimiento, uno se va como aproximando, pero hay una cuota muy importante de un proceso que es propio y único, intransferible, ¿no? Eso es lo que se me venía ahora con esta reflexión que nos hace hacer Ricardo, pero es muy interesante, ¿no? Yo quiero hacer un comentario muy, muy cortito. A mí me trajo este intercambio de ideas, me trajo recuerdos literarios, ¿no? Por ejemplo, El Señor de las Moscas, 1984, o Brave New World de Huxley, fueron libros en su momento donde se habló de sociedades de avanzada, que a ver, no diría que son exactamente lo que están planteando ahora, pero estamos hablando de libros que se escribieron hace muchos años y realmente creo que nos pueden ayudar a pensar esto desde otro punto de vista. Bueno, muchas gracias. Antes de seguir con los comentarios, no, quería leer el chat, algunas, o resumir lo que dice el chat. Todos agradecen y felicitan a los tres expositores por las presentaciones. Quería comentar eso. Y tenemos 3 manos levantadas, y creo que hay una cuarta, que fue Ana García, que hizo una amague levante de mano. Pero bueno, empezamos por Nicole Hornblas primero, después Mari Barros, y después Ana Lucía, y después Ana García. Adelante, Nicole. Hola, buenas noches. Buenas noches. Retumba, ¿no? No, para nada. Bueno, yo quería dar un poco la diferencia que hubo entre las distintas disciplinas en la forma de actuar durante la pandemia, ¿no? Cuando no se podía hacer la presencialidad, digamos, ¿no? Como muchos médicos, por ejemplo, utilizaban el teléfono para hablar con los pacientes, para ver si estaban bien, mal, si tenían medicación, si había cambiado algo la última indicación de medicación o no, etcétera, etcétera, u otros, ¿no? Digo yo porque trabajo más con psiquiatras, yo soy psicóloga, y como a mí me costaba, yo no pude hablar por teléfono con los pacientes, yo necesité de alguna forma hacer videollamadas. Las hice como pude y con lo que podían tener los pacientes para
para poder hacerlas, ¿verdad? Porque digo, no todo el mundo tiene la capacidad de tener ni Wi-Fi, ni Internet, ni saber cómo se utiliza la videollamada de WhatsApp, etcétera, ¿no? Por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo. Y de alguna forma hice todo lo posible por eso. Y otra gente me decía, pero ¿por qué no llamas por teléfono y ya está? Porque no puedo. No puedo hablar con un paciente si no estoy mirándolo. Digo, me resulta difícil también para la otra persona hablarle a la nada cuando yo le estoy preguntando cómo se está sintiendo, ¿no? Entonces creo que eso no hay robot que lo vaya a modificar. Digo, por más que se pueda comprender si está mejor, si está peor, si el medicamento le hizo bien, mal, si le sacaron tal tomografía, tal otra, hay cosas que son imposibles, me parece a mí, de cambiar, ¿no? Y creo que la experiencia de esta época tan particular ha dado cuenta de muchas de estas cosas de las que se está hablando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Nicole. Mari, también tenías levantada la mano. Adelante. Bueno, muy breve, que en realidad quería comentar algo mientras los escuchaba, que los tres son para mí muy entrañables, queridos y respetados. Me hicieron pensar cómo ir pensando en un montón de cosas, ¿no? La forma que tuvieron de armar cómo fueron armando el tema, me permitió viajar, ¿no? En la propia formación y todo lo que la formación en psicología médica, acá, especialmente en Uruguay, ha permitido, es decir, permitirnos hacer del conocimiento subjetivo algo organizado, que nos permite sacar hipótesis, planificar, es decir, mientras los escuchaba los tres, más allá de, como les digo, de recuerdos, con mucho afecto, porque el aprendizaje fue con mucho respeto por todos, Ana Laura un poquito más joven que yo, pero también aprendiendo mucho con ella. Nada, no me da para hablar de robots. Bernardi me hizo pensar en cuando era una grado 2 que siempre traía temas muy desafiantes y decías, ¿qué más que hay que aprender en esta vida, por favor? Pero en realidad quería como devolver eso, esa forma que tuvieron de organizar, profundizando información, que nos hace reflexionar en esta identidad que tenemos, lo que trabajamos en psicología médica, bueno, pudiendo optimizar esas herramientas y bueno, decirles gracias por lo que compartieron. Muchas gracias, Mari, coincido totalmente con tus palabras. Creo que Ricardo había pedido la palabra antes. No. Bien. ¿Cómo, Graciela? Pareció que había levantado la mano, Ricardo. Pero... Se ve que no. Gracias. Y Ana Lucía Parma, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, un placer escucharlos también. No, comentar que me parece muy importante que se traiga este tema de la formulación, ¿no? para profundizar en la interdisciplina, ¿no? Y que muchas veces está buenísimo que psicología médica haga este aporte y lo difunda, porque a veces desde la psicología venimos con el tema, ¿no? Muchas veces tenemos la fama de que no hay que etiquetar, o sea, que venimos como en una línea más laxa, de que está mal poner, ¿no? Encasillar al paciente, y esto totalmente es diferente, o sea, no es encasillar, sino que me parece muy rico, todo, Ana Laura lo hizo muy detallado, muy interesante, y bueno, todo lo que nos puede aportar ver un paciente con este enfoque, que es totalmente diferente a, bueno, poner un diagnóstico solo, como una etiqueta, un rótulo, ¿no? Creo que es muy interesante que se pueda seguir ampliando y difundiendo esto. Nada más. Bien, muchas gracias, Ana. Gracias. Sí, es verdad que eso ha sido siempre un gran dilema, nuestra formación y la integración a la medicina y bueno, también en este caso al aporte de la psiquiatría dinámica. Es verdad lo que decís. Ana García, creo que había pedido la palabra. De forma muy rústica, pedí levantando la mano. Bueno, no, yo me sumé más tarde, tengo que ser sincera, y escuchando al profesor Bernardi, te voy a tutear, Ricardo, te voy a pedir casi una anécdota, porque mientras
te escuchaba, yo pensaba, y en esto de interacción de saberes y desde la mirada de las neurociencias cognitivas, que me parecen súper desafiantes, pensaba, ¿cómo fue tu experiencia? Mira lo que te voy a preguntar, capaz que es muy simple, pero ¿cómo fue tu experiencia desde esa perspectiva de intercambio de equipos y de miradas? Y no sé si se logró la transdisciplina en el GACH. Cuéntame esa, capaz que en algún momento lo mencionaste, pero cuéntame tu vivencia desde esta mirada de integración de saberes. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué le pasó a un psiquiatra con un bagaje en psicología médica en ese mundo de intensivistas, matemáticos? Bueno, al principio era muy claro, los primeros, digamos, días, porque duró poco eso, cada uno estaba en su campo. Yo estaba en el grupo de especialidades que lo coordinaba Hamlet Suárez, había un neumólogo, nefrólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera, y cada cual trataba de estar al día en lo que había en su campo, en opinar cuando le preguntaban, en informar sobre lo que tenía que ver con su campo, y ahí se iba convergiendo la información y teníamos las cosas más claras. A medida que fue, eso yo lo escribí, porque nos comunicamos mucho por email y eso, lo que fui escribiendo es la riqueza de trabajar realmente con problemas para los que ninguno tiene solución, que en realidad son de todos y que en realidad comprometen a todos. Y bueno, los matemáticos, Mordecki sobre todo, armó un día a día de información estadística de cómo iban los casos. Después cada uno iba opinando en base a su especialidad, cuando se iba dando como un diálogo fluido, y realmente se iban perdiendo. En un momento dado, esto fue por noviembre, con Henry Cohen, nos invitaron a un seminario que organizaron un grupo inglés, pero con gente de distintos lados, sobre los aspectos comportamentales, los aspectos de... Porque, digamos, ya por ahí se veía viendo que la gente no se estaba cuidando. Ahí tiramos la chancleta, obviamente. Digo, empezamos a derrapar por noviembre, ahí. Entonces empezó a retomar con interés por todo lo que era percepción del riesgo, adhesión a las medidas preventivas, todos esos temas que no eran biológicos empezaron a estar como en primer plano. Ya la parte biológica estaba en ese momento más como encauzada, estaban los test, PCR, esto, lo otro. Y ahí fue que surgió la idea de hacer un observatorio comportamental, que para eso buscamos a sociólogos, a Fernando Filgueira, a una psicóloga, que además también es socióloga, Alejandra López, se juntaron otras personas, y digamos, de lo biológico se pasó a lo biopsicosocial. Naturalmente, pero el RADI fue uno de los primeros en impulsar, con Cohen, y se creó, pero un intercambio muy fluido. Y empezamos a pensar todos de que, bueno, los fenómenos de negación fueron clarísimos, si quieren. Yo todavía tengo la impresión de que para mucha gente no hubo ningún momento en que estuviéramos peor que Argentina o Brasil, en enfermos o muertos por millón de habitantes. Yo creo que hay mucha gente que no lo cree, que lo niega. No sé ustedes qué impresión tienen. Pero si no les paso alguna imagen ahora, en un momento estuvimos mucho peor que Argentina o Brasil en abril y mayo. Nadie, yo creo que eso no quedó muy registrado en la memoria colectiva. Entonces,
Y de eso opinábamos todos, en todas las disciplinas. Esa experiencia realmente fue formidable. Podría contar más anécdotas, pero... Bueno, muy bien, Ricardo, gracias por darnos esta información y que esta pregunta tan interesante que hizo Ana. Tenemos, esta sería el último comentario o la última pregunta, porque ya son 9:05, un poco respetando el tema de los horarios. Les pido que no se vayan, porque queremos que respondan esta encuesta. Es anónima y es muy sencilla, son 5 preguntas y son muy fáciles de responder. Hilda, te escuchamos. Hola, sí, buenas noches. Y por favor el profesor siga contando anécdotas del GACH, si es posible, porque realmente es la percepción, tengo la misma percepción de lo que sucedió y lo que está sucediendo, ¿no? Si puede seguir contando, yo agradecida, y creo que muchos más. El problema es la hora, son las... Bueno, un poquito más. Pero ¿qué en especial? Digo, no, porque me parece que nos vamos del tema de la mesa. Nos toca el rol de antipáticas acá con la coordinadora y la presidenta del Congreso de cortar Capaz que Es lo que estaba pensando, ambas cosas, la hora y el tema. Propongo que haya una actividad de la sociedad para fin de este año o principio del año que viene sobre estos temas, aspectos psicosociales de la pandemia. Sería súper interesante. Y comportamentales. Sí, ya lo estábamos pensando. Nosotros no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar libre a Bernardi mucho tiempo. Lo vamos a convocar nuevamente y Rosa, en el marco del Congreso también vamos a tener una mesa especial sobre telemedicina y pandemia, donde va a haber participación de especialistas en el área de salud mental y de la medicina intensiva, contando un poco las diferentes experiencias de trabajo y los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse. O sea que vas a poder seguir escuchando un poco, no las anécdotas del profesor Bernardi, pero sí un poco las peripecias de otros colegas y otros compañeros de trabajo de otras disciplinas. Así que bueno. Muchas gracias. Yo soy psiquiatra y trabajar telefónicamente durante la pandemia fue un horror. Sí. Bueno, en esta mesa que va a coordinar la profesora Sandra Romano, vas a seguramente a sentirte muy identificada con alguna de las cosas que se van a poder conversar. ¿Puedo decir algo muy chiquito? Sí, cómo no. Si hay algo que me sorprende, es que los datos disponibles es que por lo menos durante un periodo, los psiquiatras, sobre todo, y también los psicoterapeutas que trabajan en instituciones, usaron mucho más la llamada clásica que la videollamada. Yo no entiendo por qué. Porque si en psiquiatría a uno le enseñan algo, es que hay que mirar el facies, la presentación. Perdón, profesor, es una cuestión institucional. Me decían que dependía de que no daban celulares, pero WhatsApp es gratis. Pero no nos daban en ninguna institución. Yo en muchas trabajé con teléfono de línea y en otras con celulares que no tenía acceso a videollamadas. Entonces no los veía. Y ellos no me veían a mí. Pero ¿por qué no dijimos esto no está bien? Se dijo esto no está bien, pero... Ricardo, se dice, pero a veces la burocracia institucional, al fin, las tablets llegaron cuando ya se estaba restableciendo la presencialidad. Entonces, creo que sí, que tiene que ver con lo institucional. Porque vos no podías usar tu teléfono personal para usar el WhatsApp. No entiendo. El teléfono de línea que podías usar o los teléfonos que daban eran unos teléfonos que solamente permitían... Perdónenme, yo estoy de acuerdo, a mí me dijeron eso, pero hay algo que
¿cómo diablos resolvemos problemas complejísimos del DNA viral y la gran pucha y no podemos resolver una videollamada? Para la próxima ola seguramente lo vamos a tener mejor armado, no te preocupes. Las instituciones están comprando tablets y celulares y bueno, y comprarán cuentas de Zoom. En fin, capaz que necesitamos 2 o 3 Sí, olas no, más. es verdad. Sí, creo que esto Para es ponernos al una día. discusión que va a dar mucho tiempo y además algunas instituciones han instalado aplicaciones, o sea, les piden a los usuarios que instalen aplicaciones exclusivamente para que sea videollamada y no llamada común. Pero claro, eso llegó quizás un poco más tarde de lo que tendría que haber llegado. Sí, pero siempre depende de la posibilidad del paciente de tener acceso. Por supuesto, por supuesto. Justamente. Por supuesto. Personalmente, Sí, totalmente. Lo de la videollamada. Yo lo Totalmente. hice desde mi teléfono y bueno, me hice cargo y traté de Sí, hacerlo sí. en casa, pero digo, Sí. porque yo lo preferí, no por la institución. Creo que es un tema que da para, bueno, hablar muchísimo y me parece para que otra esto que reunión decía... de repente. claro, que no, que esto que decía Ana, que va a haber una mesa justamente de telemedicina, y me parece que justamente es un tema que viene como anillo al dedo. Entonces, quizás, bueno, obviamente los invitamos a esa mesa y probablemente esta discusión se dé y estos desafíos que ustedes están planteando. Ahora, yo felicito que un viernes a esta hora haya esta temperatura y interés. Bueno, la verdad que sí, realmente. Bueno, acá hay un mensaje último que leo y después lanzamos la encuesta. Nosotros como voluntarios bajamos la plataforma Circuit en nuestro celular para atender el 0800. Marilena Moroso, te invitamos después a que amplíes esta información en esa mesa de telemedicina que capaz que nos aclare un poco más esto que estás informando. Bueno, damos final a la mesa, agradecerles a todos. Perdón, ¿cómo? Agradecerles a todos, bueno, que se queden hasta las 9 de la noche de un viernes. Agradecerles también a los expositores, a mi compañera de coordinación, Graciela, y bueno, nos vemos el día mañana con 2 mesas también muy interesantes, a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque van a ser 2 mesas, así que nos vemos mañana. Ya le estamos lanzando la encuesta, ¿no? Nuestra asesora en TICS. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Adelante, empiecen a contestar antes de irse. ¿Puedo contestar yo? Sí. Mientras terminan de completar la encuesta, les comento que mañana a partir de las 9, de 9 a 11, vamos a estar con la mesa de intervenciones en salud a través de tecnologías de la comunicación en niños y adolescentes. También una mesa que quedó espectacular, nos vamos a dar un lujo escuchando a gente que trabaja con técnicas muy innovadoras en esta área. Y a partir de las 11, de 11 a 13, vamos a tener la mesa de innovaciones en el abordaje de consumo de sustancias, donde también vamos a tener a destacados profesionales que trabajan con estos temas y que nos van a aportar sus perspectivas. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Fue realmente. Gracias. Saludos. Grabación. Los de la casa no se vayan.